Buenos días, apreciado tutor y compañero. Mi nombre es Teli Paternina, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones inscrito al curso de Física General. Este es mi documento de identidad. Para el día de hoy, pues en la unidad nos piden donde vamos a realizar de acuerdo a un simulador en la pestaña de gráfica. Vamos a seleccionar un objeto que es el cajón pequeño. Vamos a activar la gráfica de posición. Vamos a colocar un vector que se active el vector de fuerza neta. Vamos a poner que el movimiento sea lento. Vamos a hacer que por defecto el recuadro tenga fricción o la simulación tenga fricción, que es la superficie de madera. La posición del objeto que vamos a realizar va a ser de menos 6.0 metros. Y vamos a incrementar el valor de la fuerza aplicada hasta que la fuerza neta esté en verde. Entonces lo que pasamos ya al simulador, este es el simulador que tenemos, nos encontramos en la pestaña de gráfica, colocamos que la fricción es de madera, activamos la pestaña de fuerza neta, colocamos el objeto en menos 6.0 y pues recordamos que es cajón pequeño. Activamos la pestaña de posición para verificar la gráfica y aumentamos la fuerza hasta que el vector de fuerza neta nos grafique, que es este verde que está acá. Entonces pasamos a playback, lo colocamos que el movimiento sea lento, otra vez a grabar y le damos play. Entonces detenemos el movimiento antes de que llegue o se estrelle contra el muro y comenzamos a responder las preguntas que nos van a realizar. Para el estudiante 4, que fue asignado a mí, encontramos cuáles son los valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Los valores de la fuerza aplicada es de 624.789 newton y la fuerza de fricción es de menos 294 newton. La segunda pregunta, que es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces podemos decir que la fuerza neta es igual a 330.789 newton, la cual sale de la suma de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Aquí se resta este número ya que este número es negativo. Se le resta a la fuerza aplicada dándonos este resultado. ¿Cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia? Utilice los botones de aumentar y disminuir para verificar la gráfica. Entonces vamos otra vez al simulador. Entonces podemos decir, aquí aumentamos, podemos decir que el tiempo es de 3, segundos. Vamos a ver si nos da el tiempo aquí no es de 3 segundos, el tiempo es de 2.9 segundos y la distancia de la posición es de 7.98 metros. Eso fue lo que recorrió. Que podemos verla la distancia 7.98 metros. Entonces verificamos respondiendo la pregunta ya la número 3. Entonces nos preguntan qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de posición contra tiempo. Entonces podemos decir que es una semiparábola y es dependiente, ya que cuando aumenta el tiempo aumenta la distancia, o sea que si la posición depende del tiempo. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica y contra el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de posición contra el tiempo mostrada en el simulado? ¿Cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces podemos decir que a medida que el tiempo aumenta, la posición del objeto aumenta y es un movimiento uniforme acelerado.
Presente dos conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en la pregunta número 1 a la 5. Entonces, yo concluyo que uno de los puntos es que cuando aumenta el tiempo, aumenta la distancia, la fuerza neta, y la otra es que la fuerza neta pues equivale a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, que va en un sentido contrario. Entonces, este mismo ejercicio le damos reiniciar y lo que hacemos es que vamos a cambiar la fuerza de fricción en hielo. Activamos la fuerza neta, colocamos la posición del objeto que es menos 6. Cajón pequeño, solamente cambia, de acuerdo a lo que nos dicen, solamente va a cambiar la fricción. Sigue el mismo cajón de madera pequeño, solamente nos cambia la fricción. Y decimos, activamos la posición, aumentamos la fuerza neta de tal manera de que aparezca el vector aumentamos la fuerza aplicada de tal manera que aparezca el vector de fuerza neta, y ponemos que vaya lento. Otra vez grabar. Entonces le damos play, lo dejamos que avance y frenamos antes de que se estrelle contra eso. Entonces respondemos la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es la fuerza aplicada y cuál es la fuerza de fricción? Entonces podemos decir que la fuerza aplicada es de 89.259 newton y la fuerza de fricción es de 0, ya que no tiene ninguna resistencia que lo impida el avance. ¿Cuál es la fuerza neta? La fuerza neta equivale a lo mismo, a la fuerza neta es de 89.156 newton, ya que como no tenemos, o sea, la suma de estos dos nos va a dar el resultado de la misma fuerza aplicada, porque no tenemos resistencia hacia el lado contrario. La distancia que recorrió podemos decir que la posición es de 6.52 metros. Esa fue la distancia recorrida. Y el tiempo, verifiquemos el tiempo. Podemos decir que el tiempo es de 7.55, es como de 52, de 5.2 segundos, perdón, 5.2 segundos. Aquí tenemos 5.2, 5.3 segundos en el tiempo. Referente a la pregunta 4, que qué tipo, la pregunta 4, que nos dice qué tipo de gráfica se obtuvo una relación de posición contra tiempo, podemos decir que es una parábola dependiente, una semiparábola dependiente, porque cuando aumenta el tiempo, pues aumenta la distancia. Igual que el movimiento que representa, qué tipo de movimiento representa la gráfica en la posición contra el tiempo mostrada en el simulador, cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo va a cambiar. Entonces, un movimiento uniforme acelerado, ya se mantiene el movimiento a medida que va aumentando la velocidad, y a medida que el tiempo aumenta, la posición del objeto también aumenta. Con dos conclusiones de este ejercicio con hielo, con la fricción de hielo. Entonces dice que el tiempo aumenta y aumenta la distancia. Es una conclusión que es general para ambas. Y al no haber fuerza de fricción, podemos decir que la fuerza aplicada va a ser la misma que la fuerza neta. Por explicando este paso, pues termino aquí este punto del ejercicio. Muchas gracias.